Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo una reunión de trabajo entre las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, atención a grupos vulnerables para la igualdad de género, educación, derechos humanos y estudios legislativos segunda, los cuales van a analizar, a discutir y en su caso a aprobar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes y reformar diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Es por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Recuerda, estamos aquí en el Senado de la República, en donde pues se va a analizar y a discutir esta iniciativa preferente que enviara el Ejecutivo Federal el pasado 1 de septiembre a este Congreso de la Unión. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Segunda, sean bienvenidos a la reanudación de nuestra sesión declarada en permanente el pasado 9 de septiembre. Para dar continuidad con el acuerdo por el que se establece el método de trabajo para el estudio y elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación y Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, las y los senadores presidentes acordamos integrar a la orden del día 2 puntos con la finalidad de presentar y en su caso aprobar el dictamen con proyecto de decreto a discusión. Solicito al senador Alejandro Encinas ponga a consideración esta modificación y pregunte a las y los senadores integrantes de las comisiones si es de aprobarse las modificaciones al orden del día. Con mucho gusto, señora presidenta. En consideración a lo planteado por la presidenta, consultamos a la Asamblea de las Comisiones Unidas si es de aprobarse la modificación del orden del día para que en un primer término los presidentes de las mesas directivas hagamos la presentación del proyecto de dictamen y pasar posteriormente a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿En contra? Aprobado, señora presidenta. Pasamos al siguiente punto de la presentación del proyecto de dictamen de la iniciativa. La iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En este punto, las y los presidentes de comisiones haremos una breve presentación del contenido del proyecto. En primer término, doy la palabra a la senadora Angélica de la Peña, quien dará una breve presentación del proceso de dictaminación. Gracias, presidenta. En el marco de la presentación del segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre del presente año del presidente de la República, se presenta al presidente de la mesa directiva del Congreso General
la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para la protección de niñas, niños y adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que con fundamento en el artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera iniciativa con carácter de trámite preferente. Ese día se remite a la Secretaría de la Mesa Directiva del Senado y se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, para que en coordinación colegiada realicen su análisis y dictamen con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. El 9 de septiembre, a fin de aprobar el método de trabajo, las comisiones dictaminadoras. Se pide guardar silencio, por favor. Gracias. El 9 de septiembre, a fin de aprobar el método de trabajo, las comisiones dictaminadoras concretan el acuerdo con el calendario para normar el proceso de dictamen. El calendario incluye la programación de audiencias con el consejero jurídico del Ejecutivo Federal a nombre del proponente, con organismos internacionales y de Naciones Unidas, con especialistas de la sociedad civil y de la academia, así como con algunos organismos gubernamentales. Al concluir las audiencias, se declara sesión permanente y a partir de ese momento se instalan formalmente los trabajos técnicos de dictamen. Las presidencias de las comisiones dictaminadoras y sus equipos técnicos trabajamos alrededor de 250 horas efectivas. En algunas sesiones de definición y alcance de las atribuciones derivadas de la creación del Sistema Nacional para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, invitamos a la Consejería Jurídica del proponente de la iniciativa preferente aquí en el Senado, así como integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, quien a nombre de esta asistió su presidenta. Durante el proceso, las comisiones referidas recibimos propuestas y aportaciones de senadoras y senadores, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios que enriquecieron de manera trascendental los trabajos de análisis objeto de este dictamen. Se considera oportuno destacar que este proceso de dictamen constituye un ejercicio inédito de participación caracterizado por la apertura, la observancia e inclusión de la mayoría de las preocupaciones y propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de autoridades especializadas y del UNICEF. Destacamos la apertura de todos y de todas quienes de una u otra forma participamos. Una iniciativa de estas características recoge también conceptos legislativos de otras legislaturas que a lo largo de estos 2 años e incluso de la legislatura pasada se han presentado en la materia y que quedan inscritas en los antecedentes del presente dictamen. En el apartado 3 se sintetizan las propuestas de las audiencias y preocupaciones recibidas por distintos medios. En el apartado 4 describimos título por título, capítulo por capítulo, sección por sección, las reformas y adiciones que estas comisiones dictaminadoras, a nombre de sus presidencias, estimamos convenientes para transformar la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en un proyecto de decreto que hoy ponemos a su consideración, señoras y señores,
y que recoge todas las diversas iniciativas que están en distintas comisiones del Senado para lograr que este proyecto de decreto por el que se crea la ley tenga ahora un claro enfoque de derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad y se acerque lo más posible a los estándares internacionales de los tratados que México ha aprobado y ratificado, especialmente la Convención sobre Derechos de la Niñez y, por supuesto, fundada en la Constitución mexicana. Destaco en esta descripción que la conclusión del proceso legislativo será un referente y precedente para el presente y futuro de niñas y niños y adolescentes, particularmente en lo que corresponde a la protección, promoción, prevención, participación y restitución de sus derechos humanos y de su reconocimiento como sujetos de derechos cuya vigencia y garantía corresponde al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto. Aunque no es formalmente una ley estructural, lo es en cuanto al enfoque transversal, vertical, horizontal y holístico que nos obliga a consolidar un nuevo paradigma y construir un nuevo Estado de Derecho a favor de la niñez y la adolescencia. Hoy estamos a 6 días naturales de que venza el plazo constitucional. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. A continuación me corresponde presentar el título primero de las disposiciones generales de la ley. Inicio esta presentación agradeciendo la presencia y participación en todo el proceso de las y los senadores integrantes de las 6 comisiones dictaminadoras, a las presidentas y presidentes, así como a las y los legisladores de diversos grupos parlamentarios, a las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y equipo técnico que han colaborado en la construcción de este nuevo marco jurídico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estoy segura que todos ustedes verán reflejadas sus aportaciones y sus observaciones. Este proceso de análisis y discusión de la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo representa sin duda un hito en la historia de nuestro país y un gran avance para garantizar a la niñez y a la adolescencia mexicana a vivir y desarrollarse para ejercer de manera plena sus derechos a la luz de los más amplios estándares internacionales. En este marco, los cambios más sustanciales a la iniciativa preferente se reflejan en la definición de la naturaleza y alcances de la ley a través de un nuevo paradigma de derechos humanos que permite transitar a la doctrina tutelar y asistencialista. Senadores, les suplico por favor guardar silencio, hacia un enfoque garantista y de titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, las comisiones dictaminadoras hemos presentado una nueva denominación de la ley, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el mismo sentido, hemos establecido que esta ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, en congruencia con el principio especial de integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos que deben ser protegidas de manera integral, solidaria y simultánea por la familia, la sociedad y el Estado. Otras aportaciones importantes son el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. La obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de la niñez y adolescencia, así como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. Además, se establecen las bases generales para la participación de los sectores privado y social que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos niños, niñas y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. En este sentido, cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los términos de la legislación nacional e internacional aplicable. El tema presupuestal mereció también especial atención. Se contempla en el articulado la obligación de las autoridades en los 3 niveles de gobierno para que incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas. La Cámara de Diputados, los congresos locales y la Asamblea Legislativa establecerán en los respectivos presupuestos los recursos necesarios. Este proyecto permitirá que las políticas públicas contribuyan a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. Además, se incorporan nuevos conceptos y definiciones tales como protección integral, acciones informativas, igualdad sustantiva, ajustes razonables, centros de asistencia social, diseño universal, discriminación múltiple, familia de origen, familia extensa o ampliada, familia de acogida, familia de acogimiento, informe de adoptabilidad, representación coadyuvante, representación originaria, representación en suplencia, entre otros. Se incluyen como principios rectores de manera adicional los principios de igualdad sustantiva, inclusión, autonomía progresiva por persona, acceso a una vida libre de violencia y accesibilidad. De igual forma, el nuevo proyecto estipula la obligación de las autoridades a impulsar la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, en este capítulo de disposiciones generales, se busca garantizar que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias adopten medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos, y se reitera el deber del Estado, la familia, la comunidad
el respeto y el auxilio para la protección de sus derechos, además de garantizar un nivel adecuado de vida. Agradezco nuevamente su atención, y los exhorto a apoyar en su totalidad el contenido del presente dictamen. Muchas gracias. Doy el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas para hablar sobre el título de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a mí me corresponde presentar el título segundo de este proyecto de dictamen, en donde se definen con puntualidad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este título, sin lugar a dudas, constituye la columna vertebral de la nueva Ley General y comprende 98 artículos. Va del artículo 13º al artículo 101 de la misma ley, integrado en 18 capítulos. El principio rector supremo en todo el cuerpo de esta ley es el del interés superior de la niñez, el cual se entiende como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar posible. De la misma manera, en este título, al igual que en el conjunto de la ley, se retoman los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, entre estos, el interés superior de la infancia, el de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia, el de igualdad sin distinción de edad, raza, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. Se incorporan también como principios rectores el de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, el de tener una vida libre de violencia, el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad, y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. De la misma manera, el dictamen que se presenta retoma las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos y de la infancia se realizaron en el 2011 a los artículos 1, 4 y 73 de nuestra Constitución, la cual ha sido considerada por muchos de los académicos y de los expertos como una de las reformas más importantes del último siglo, pues representa un nuevo paradigma respecto a la protección y garantía y satisfacción de los derechos humanos, la cual tiene un impacto decisivo sobre los derechos de las niñas y los niños y los jóvenes, al sustituir la mención que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución por la definición de todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México tendrán el mismo nivel en la jerarquía normativa de la Constitución. Estas reformas constitucionales en materia de derechos humanos otorgaron un nuevo significado a los derechos de niñas y adolescentes al sacarlos del ámbito de lo privado y de lo local para ubicarlos dentro de los temas estratégicos del Estado, facultando al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca los estándares mínimos de garantías de derechos que serán obligatorios en todo el territorio nacional, como es el objetivo de esta ley general. Se trata, en resumen, de una nueva ley general que deja atrás la visión proteccionista y paternalista y avanza hacia una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y no como objetos que hay que proteger, lo que implica el cumplimiento de diversas condiciones y varios aspectos que en su conjunto deben integrar un nuevo paradigma de protección integral o paradigma garantista. Sin embargo, debemos asumir que la promulgación de esta ley general no cambiará de la noche a la mañana el paradigma tutelar que existe en México, ni garantizará por sí misma y de manera efectiva los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que es importante garantizar su implementación, que se establezcan las nuevas disposiciones en las legislaciones locales
y que se realice una armonización legislativa que permita hacer operativa la ley, reformando los códigos civiles, penales, los códigos de procedimientos, las leyes de educación, de salud, trabajo, entre todas aquellas relacionadas con el contenido de alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dada la transversalidad que implica esta nueva ley general. Asimismo, para hacer operativo y exigible el contenido de los derechos, se debe construir una nueva estructura institucional que supere el enfoque de necesidades y facilite la garantía efectiva de las prerrogativas fundamentales de los niños y niñas bajo un enfoque integral, sustentable y progresivo. El cambio sustancial a la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal que recibimos tiene que ver con la definición de la naturaleza y los alcances de la ley, desde su nombre, que se proponía originalmente denominar Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, y ante la necesidad de transitar de la doctrina tutelar y asistencialista hacia una filosofía garantista, las presidentas de estas comisiones unidas consideramos que la denominación correcta de esta nueva ley general debe ser Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. En el mismo sentido, el dictamen establece con claridad que la ley tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y, como ya lo señaló la señora presidenta, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, bajo un enfoque holístico y en congruencia con el principio de integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos, que deben ser protegidas de manera integral, solidaria y simultánea por la familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, así como para prevenir que estos sean amenazados o vulnerados. De esta manera, y así lo sintetizo, el artículo 13º del dictamen establece 19 derechos, solamente los enumero que vienen ampliamente desarrollados en el dictamen. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, el derecho de participación, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso y el derecho de las niñas y los niños o adolescentes migrantes, acompañados o no, nacionales o extranjeros. Yo creo que el planteamiento que se ha hecho el replanteamiento de esta iniciativa recoge todas las iniciativas que se presentaron con anterioridad en el Senado de la República, se colaboró directamente con la Cámara de los Diputados, se retoma de manera muy significativa las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales como UNICEF, y esperemos que esto dé paso a no solamente un nuevo paradigma, sino una nueva cultura de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Ese es el contenido, en resumen, del título segundo del proyecto de dictamen. Gracias, senador Encinas. Y damos la bienvenida al coordinador de senadores del Partido Acción Nacional. Bienvenido, señor coordinador. Doy el uso de la palabra a la senadora
Diva Gastelum para que presente el título de protección de niñas y niños. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Presidenta. Y este título reviste mucha importancia, tiene que ver con las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. En este capítulo se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en el ámbito de sus competencias estarán obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica, atención preventiva integral a la salud, un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad. También establece las obligaciones para aquellas que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como aquellas personas que por razón de sus funciones o actividades tengan su cuidado a niñas, niñas y adolescentes, entre los que podemos resaltar las siguientes: garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida, asegurar que cursen la educación obligatoria y participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo, impartir en consonancia con la evaluación de las facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación y vulneración o restricción alguna en su ejercicio de sus derechos. También asegura un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno y armonioso y libre desarrollo de su personalidad. De igual manera, fomenta que niñas, niños y adolescentes fomenten ellos el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral. También protege contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. Asimismo, este apartado presenta la abstención de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. También considera la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. De igual manera, tiene el aspecto de educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Establece de igual manera que las leyes federales y las entidades federativas dispondrán de lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes que establece el Estado mediante sus congresos. Se deberá garantizar el cuidado y atención de las niñas, niños y adolescentes, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes contra toda forma de abuso y que se traten con respeto a su dignidad y orienten a fin de que conozcan sus derechos y aprendan a defenderlos y respetar los de otras personas. De igual manera, que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes ejercen la patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente que permita la entrada y salida de niñas, niños y adolescentes
del territorio nacional conforme a las disposiciones aplicables. Asimismo, que las instituciones de salud, asistencia social, académicas, religiosas o de cualquier otra índole se deberán abstener de ejercer cualquier forma de violencia. Este apartado resalta por su importancia que las instituciones formularán programas e impartirán cursos de formación permanente para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia, que aquellos que tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de cualquier tipo de violencia en su contra y particularmente el castigo corporal. Y un apartado muy importante, el que tiene que ver con la representación originaria. La representación en suplencia corresponde a la Procuraduría de Protección competente. Esta es una de las principales atribuciones que tendrán las procuradurías. Queda establecido que se dará intervención a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante. De igual manera, dispone que cuando existan indicios de conflicto de interés entre quienes ejercen la representación originaria de las niñas, niños y adolescentes o por una representación de deficiencia o dolosa o petición del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá sustentar la vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o de revocación de la representación originaria. En esta iniciativa, en esta propuesta, hemos recibido las sugerencias de 14 senadores, de 13 diputados, de 17 órganos de la sociedad civil. En total, 44 documentos hemos tenido a la vista que hemos intentado integrar en este documento que presentamos a su consideración. Es todo, Presidenta. Gracias, senadora Diva. A continuación, la senadora Hilda Flores, para que nos hable sobre el título quinto de la protección, restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos, a los integrantes de las 6 comisiones dictaminadoras y, por supuesto, a las senadoras y senadoras que además nos hacen el favor de estar aquí presentes en este tan importante tema. Efectivamente, me toca hablar del título quinto, relacionado, como ya lo dijo la presidenta Marta Elena García, de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y específicamente me remitiré a hablar lo referente a las autoridades. El proyecto de dictamen que hoy presentamos para su análisis y discusión parte de la premisa de una ley general que establece facultades exclusivas y concurrentes para los 3 órdenes de gobierno y para los órganos constitucionales autónomos. Aquí se crean nuevos órganos y figuras y resaltamos la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que será la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que generará los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y efectiva en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos. El sistema, resaltamos aquí, algunas de sus obligaciones: difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección de niñas, niños y adolescentes, impulsar el desarrollo de mecanismos para que este sector de la población participe en los procesos de elaboración de programas y políticas públicas para su atención, fomentar la colaboración entre los órdenes de gobierno para la instrumentación de programas, establecer mecanismos de coordinación entre el sistema nacional y los estatales. Estará encabezado por el presidente de la República y lo integran los secretarios de Gobernación,
Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y el titular del Sistema Nacional DIF, los gobernadores, además también de los estados, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como el procurador casi fiscal general de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es importante resaltar que serán invitados permanentes a las sesiones los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como representantes de las asociaciones de municipios legalmente constituidas. También participarán de forma permanente instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, así como niñas, niños y adolescentes. El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos 2 veces al año y deberá de conformar un sistema de información, cosa que también aquí destacamos, con el propósito y objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren. Para la generación de una política pública nacional, el Sistema Nacional aprobará el Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y la presente ley. El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral. Para cada entidad federativa se aprobarán los programas locales, los cuales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias y deberán alinearse al Programa Nacional. Para la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, contará con un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. Debo señalar que en cada entidad federativa y en cada municipio se creará e instalará un sistema local de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con el fin de tener políticas integrales coordinadas. Por su parte, el Coneval evaluará las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Sistema Nacional DIF tendrá el mandato de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados. Para ello contará con una Procuraduría de Protección para la atención integral, la cual deberá brindar atención médica y psicológica, así como dar seguimiento a las actividades académicas y del entorno social y cultural de niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría, entre otras funciones, también representará a aquellas niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público. Asimismo, conciliará y mediará en casos de conflicto familiar cuando sus derechos hayan sido restringidos o vulnerados. De esta forma, el andamiaje institucional aquí descrito, estimadas compañeras y compañeros senadores, permitirá el desarrollo e implementación de políticas públicas transversales, la supervisión y evaluación de las mismas y la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora Hilda. Doy uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hick para que presente el título 6 de las infracciones
administrativas. Distinguidas legisladoras y legisladores, la última parte corresponde a las sanciones. En la iniciativa recibida había infracciones administrativas y la parte de los delitos. En la revisión de la reflexión y al escuchar diferentes opiniones, se consideró que hay que armonizar dos aspectos fundamentales. Primero, la libertad. Y segundo, el interés superior de la niñez, junto con el resto de los derechos a los que ya han comentado los legisladores el día de hoy. Y así las cosas, se ha considerado eliminar la parte penal y concentrarnos de manera preponderante en las infracciones de sanciones administrativas en lo que se refiere a este ordenamiento. Si las conductas constituyen delito, se utilizarán otros ordenamientos. En la que se refiere a infracciones federales de carácter administrativo, son 5 fundamentalmente, y se aplicaría a servidores y funcionarios del ámbito federal. Primero, la violación de algún derecho de niñas, niños y adolescentes. Segundo, la omisión culposa frente a la violación de algún derecho por un tercero. Tercero, la omisión culposa al impedir un abuso. Cuarto, la violación del derecho a la intimidad. Y quinto, la intervención en procesos de adopción sin la autorización de la autoridad competente. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, y tienen un papel preponderante en todo esto, las infracciones serían en 4 aspectos. Primero, las que impidan objetivamente el desarrollo de un niño, niña, adolescente por difusión de material audiovisual. Segundo, las que pudieran incumplir la legislación en su conjunto, en la parte de los derechos. Tercero, la realización de entrevistas o difusión sin autorización de quien ejerce la patria potestad. Y finalmente, la difusión ilegal de imágenes o voz de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que para la aplicación de la sanción se dan criterios como son su gravedad, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, los daños que se hubieran producido o pudieran producirse, la condición económica del infractor y la reincidencia del infractor. Las autoridades competentes serían fundamentalmente la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que resulte parte del tema. Los servidores públicos tendrán con órganos administrativos que establezcan los ordenamientos, como es el caso de las Contralorías, el Consejo de la Judicatura o quien corresponda, la Secretaría de Gobernación y otras en su conjunto. Entonces se le da una modificación importante al tema de las sanciones, pero se quiere mandar un mensaje muy claro. La libertad termina cuando invado los derechos de otra persona y la libertad no es negociable. Esperemos que todas las personas, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y por supuesto que las autoridades y los servidores públicos puedan actuar en consecuencia. Es cuanto. Gracias, senador Juan Carlos Romero Hick. Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, a las 13:33 horas, recibimos oficio de la mesa directiva en el que remite la opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, por lo que en el cuerpo de este proyecto de dictamen no se encuentra incluido. Una vez concluida la presentación del proyecto de dictamen, continuamos con el desahogo del siguiente punto de la orden del día. La discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de conformidad
con el artículo 149 del reglamento del Senado de la República, iniciamos con la discusión del proyecto de dictamen. Abrimos una lista de oradores. ¿Algún senador o senadora desean hacer uso de la palabra? ¿Me ayudas, por favor, con otra lista? Senadora Mariana. Ya, Mariana, ya. Mariana. ¿No? Le damos uso de la palabra a la senadora Rosa Adriana. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitar a los presidentes de las comisiones, presidentes y presidentas de las comisiones dictaminadoras, felicitarnos a cada uno de nosotros porque ha sido una tarea ardua el estar analizando, escuchando sobre todo las opiniones, pero lo más importante, tomándolas en cuenta. Yo quisiera hacer una propuesta y quisiera que se sometiera a votación por la presidencia. Quisiera que en este momento se llevara a cabo la votación en lo general y posteriormente se hiciera y se abriera la discusión en lo particular. Yo creo que nos han dado la exposición de motivos concreta, muy buena, de todos representando a las fuerzas políticas que presiden comisión, y también en nuestros grupos parlamentarios hemos tenido oportunidad de discutir, de aportar y de trabajar en la iniciativa. Dejo sobre la mesa la propuesta. Muchas gracias, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Le damos la palabra. Bien, claro que sí. El que esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Que se vote en lo general. Que se vote en lo general. Levanta la mano, Fidel. A ver. Además, por apego a nuestro procedimiento legislativo, tratándose de una sesión de comisiones unidas, tenemos que hacer la votación en lo general, nominal y por comisión. Entonces, cada uno de los presidentes de las mesas de las comisiones recogeremos la votación nominal de cada una de las comisiones y así cumplimos plenamente con nuestro reglamento. Senadora Hilda Flores, ¿puede recoger por favor la votación de las comisiones? Adelante, senador Corral. ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor, señor senador? Entiendo, presidenta, que vamos a pasar a votación, lo cual quiere decir que habrá una discusión en lo general y otra en lo particular. Así es. Bien. Nada más que antes de la votación en lo general tendrá que levantarse una lista de las reservas que se vayan a presentar. Exacto. Para que una vez que estén separados los artículos a reserva, se pueda someter a votación en lo general. No puede ser antes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Enseguida le damos el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo. Primero Pilar. Pero no vamos a someter a votación. Es de procedimiento. Ya. Aclarar que lo que se va a someter a votación es la propuesta de la compañera para que se dé el procedimiento, primero discusión en lo general y luego en lo particular. Pues las reservas, hay que hacer las reservas antes nada más.
Claro que sí. Senadora Hilda, por favor. Para aclarar, estimados compañeras y compañeros, en este momento vamos a proceder a votar exclusivamente la propuesta que ha puesto en la mesa del día de hoy de esta discusión la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Posteriormente, una vez que se discuta, pasaremos a la votación en lo general, por supuesto, y haremos las reservas en lo particular. En este momento, de manera exclusiva, se estará votando la propuesta que se ha hecho de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Ya se había votado, pero... Se pide la votación de manera económica. Por favor, los senadores que estén a la propuesta de la senadora Adriana Díaz Lizama, por la afirmativa, que levanten la mano, por favor. Por la negativa. Se acepta, senadora. Ahora las reservas en lo particular. Artículos a reservar. Levante la mano el que tenga reservas en particular. El senador Morón, Fidel de Médicis, senador Corral. A ver, que diga por favor los artículos. Va a tomar nota. Sí. Adelante, senador. ¿Listo? Bueno, ¿Cuál igual, es su artículo? Disculpe. voy a dar a conocer los artículos, son varios. Adelante, la senadora Diva quiere hacer una propuesta. A ver, el senador Encinas es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y demás. ¿Por qué no nos dividimos el trabajo y que levante esa parte? Aprobado. Adelante, senador. O sea, yo soy el comisario político aquí. Bueno, vamos a levantar la reserva de los artículos en lo particular. Senador Morón. Gracias, presidente, presidentas, compañeras, compañeros. Antes de plantearlo, quiero también reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho para sintetizar toda una serie de propuestas que se han hecho de todas las organizaciones, los organismos internacionales, los propios legisladores, etcétera, etcétera. Y me parece que es una iniciativa que es muy completa. Sin embargo, a mi juicio, creo que hay algunas cosas que precisar. Y por eso las reservas son al artículo 13, en sus fracciones 10, 11, 12 y 17, en el artículo 59, primer párrafo y fracción 11ª. Está por escrito, claro. Sí, sí, sí. Los voy a mencionar y se los entrego por escrito. En el artículo 61, fracción 3ª, 78, primer párrafo, 107, fracción 4ª, 113, fracción 11ª, 127, primer párrafo, 129, 130, 132, 133 y 12º transitorio. Y adiciones al artículo 13, fracción 20, el 24, fracción 5ª, el 52, fracción 15ª. Después del 13, fracción 20. Se los voy a entregar por escrito, Alejandro, ahorita se los hago llegar ahí en la mesa. Muy bien. 56 y el segundo y tercer párrafo, recorriéndose los sucesivos al 78, al párrafo cuarto, al 81, párrafo segundo y tercero, al 85, párrafo segundo y tercero, al 113, 12º y el 127, fracciones cuarto y párrafo segundo. Estas son las reservas precisas y se las hago llegar con todo gusto a la mesa. Gracias, senador. Lo bueno es que reconoció el trabajo de la comisión. El senador Fidel de Médicis, ¿cuáles son sus reservas? Sí, muchas gracias, presidente. Es
Artículo 4, fracción quinta. Sexto, que adiciona la fracción 15. 10, segundo párrafo. 13, se adiciona la fracción 20. 26, se adiciona un segundo párrafo. 33, cuarto párrafo. 36, cuarto párrafo. 37, fracción séptima. 38, primer párrafo. 40, 52, se adiciona la fracción 19. 56, cuarto párrafo. 59, se adiciona la fracción 20. 60, fracción séptima y octava. 118, fracción 14. 119, fracción octava. 124, fracción quinta, sexta y séptima. Nos pasaría también por escrito, por favor, ¿no? Javier Corral, senador Corral, por favor. Señores presidentes y señoras presidentas, yo antes de entregar formalmente mis reservas, pedimos a la audiencia guardar silencio, particularmente los equipos de apoyo. quiero antes de presentar mis reservas expresar un debido reconocimiento al trabajo que han realizado las mesas directivas de las Comisiones Unidas, particularmente los 2 presidentes y las 4 presidentas. Estamos ante un trabajo que como antecedente legislativo será muy importante para la vida del Congreso. Como todos sabemos, la Constitución integró dentro de un privilegio para el presidente de la República el presentar una iniciativa preferente, lo cual obliga a la Cámara de Origen a desahogar el trámite en 30 días. Y es uno de los trabajos de reconstrucción de una iniciativa más importantes que se hayan verificado en los últimos años en la historia del Congreso, de una iniciativa del Ejecutivo. Estamos prácticamente ante una reconstrucción integral por múltiples motivos. A mí particularmente me llamó la atención el descuido con el que se presentó la iniciativa, incluso el desfasamiento que la iniciativa tenía con relación a la evolución del derecho internacional en términos de estas 2 concepciones y estos 2 modelos que ya se han planteado con toda claridad por todas ustedes. Y me parece que pues se han hecho cambios en la mayoría del articulado. Hay algunos cambios importantes. Es una iniciativa ahora sí que corregida y aumentada. Se le ha hecho una cirugía mayor. Eso es bueno, eso hay que celebrarlo, que el Congreso mexicano, que los legisladores tengan esa capacidad. Ahora sí que no para enmendarle la plana al presidente, sino para corregirle sus iniciativas. Eso es un buen antecedente y yo creo que eso es fruto de un trabajo muy comprometido de todos los que estuvieron al frente de este trabajo. Eso habla bien de las legisladoras del partido en el gobierno y ya habla bien de las legisladoras en la oposición. El decir, vamos a hacer un trabajo de fondo y vamos a reconstruir y a mejorar y a robustecer esta iniciativa. Mis reservas, por lo tanto, no tienen el propósito de contrariar ese trabajo que ustedes han hecho, sino de complementarlo, porque se han pasado algunos detalles. Yo lo único que quiero con mis reservas es advertirles de 2 o 3 disposiciones que me parecen
pueden ser inconstitucionales. Y que sería bueno que hubiera disposición para atenderlas. No las pude hacer llegar antes, pues porque el peinado final apenas lo hemos realizado en estas últimas horas. Y ya ven que hemos estado muy ocupados en otras cosas, ¿no? Pero hemos estado metidos en otros temas, bueno, pero con un propósito de continuar esa reconstrucción o esa construcción, es que quiero plantear reservas, 2 reservas al 64. Pero yo no sé si se mantenga todavía el 64, porque hubo un corrimiento de artículos. Esta mañana yo le decía a la senadora Hilda, no cambió nada. De lo que te entregamos ayer no cambiaron los artículos. Esos artículos no cambiaron, entonces yo haría 2 reservas al 64. Ahora, las reservas que solamente pueden aceptar las Comisiones Unidas son las que se presentan por escrito aquí. Yo las traigo formuladas por escrito. Y traigo dos reservas al 64, traigo otra reserva al artículo 70, otra al artículo 69, otra al artículo 80, que tiene que ver con el tema de medios de comunicación, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la intimidad. Incluso adelanto que una de ellas tiene que ver con el órgano competente para dictar los lineamientos sobre los contenidos a concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, que según la Constitución, y así quedó incluso la ley, están conferidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no a la Secretaría de Gobernación. Incluso fue la única que le dejaron al IFETEL. Acuérdense que hubo una gran polémica, quienes estuvimos al tanto de ese debate en la legislación de telecomunicaciones, que nosotros afirmábamos que toda la vigilancia en materia de contenidos correspondía al IFETEL, y no, dijo el Congreso, no, eso no es cierto, nada más le corresponde la programación infantil y contenidos infantiles, ¿no? Y luego en los transitorios dice, se enfatizó publicidad destinada a público infantil, pauta de comercialización al público infantil. Bueno, pues si por lo menos esa le dejaron al IFETEL, pues por lo menos esa déjensela en la ley, porque esa es constitucionalmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero luego hay una serie de avances en el derecho internacional, obviamente a partir de la Convención de los Derechos de los Niños, que se han venido avanzando en distintos instrumentos, acuerdos, cumbres, reuniones, que han hecho avanzar derechos de la niñez de acceso a medios de comunicación, ¿no? Entonces, a eso se refieren mis reservas, con el propósito de que las puedan ir viendo de aquí a lunes. ¿Por qué? Lo voy a plantear con toda franqueza. No nos podemos echar atrás ni un milímetro en el tema de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Esa es una intermediación brutal en el desarrollo psíquico, físico, intelectual, emocional de los niños. Yo he citado muchas veces en la Comisión de Educación una frase de don Jesús Reyes Heroles, cuando advirtió Reyes Heroles ante incluso la convención de los concesionarios de la radio y la televisión: cuidado con la televisión que destruye por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela. Es que la influencia y capacidad de la televisión frente a la niñez es mucha. Entonces ahí tenemos que mantenernos firmes y tenemos que robustecer estas disposiciones en materia de derechos de los niños frente a los medios y, por supuesto, en la autoridad competente para ejercer la vigilancia de esos contenidos.
Los niños son una esponjita, que todo lo absorben, porque no tienen todavía decantado como un adulto por el simple tránsito por su vida, un criterio discriminador de estrictamente lo bueno y estrictamente lo malo, en términos de contenidos televisivos. Entonces protejamos, defendamos y garanticemos. Aquí sí entran los tres modelos, protejamos, defendamos y garanticemos los derechos de los niños frente a los medios de comunicación. Añado pues estas preocupaciones. Yo espero que tanto Diva como Hilda, como Marta Elena, como Angélica de la Peña, y no se diga Romero Hicks y Encinas, puedan revisar estos planteamientos que pueden fortalecer el dictamen. De aquí para entonces, y yo no sé si de aquí para entonces encontráramos cosas nuevas en el dictamen, me aseguran que no, pero si hubiera cosas que se han movido y que no representan los acuerdos, pues tendríamos todavía el derecho de reservar para el Pleno, pero buscando siempre platicarlo con las presidentas de las comisiones para decir, a ver, para no ir a dar datos testimoniales al Pleno, ¿no? Porque no se trata de eso ya, sino de ser efectivos, ¿no? Como lo han sido ustedes, que han mejorado mucho los contenidos de esta iniciativa. Pues sin más, en lo general, yo adelanto mi voto a favor del dictamen, con estas reservas mínimas, a un gran esfuerzo que sé les ha ocasionado a varios de ustedes esas ojeras que portan esta tarde. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quiero observar que tanto el senador Morón como el senador Fidel de Beis han entregado por escrito sus reservas. También lo que no restringe el derecho de cualquier senadora o senador a hacer lo propio en el Pleno del Senado. Tengo inscritos en este orden a la senadora Lisbeth, a la senadora Mariana Gómez del Campo, Marcela Torres Peinberg, para reservas, y a la senadora Adriana Dávila. Bueno. Sí, a ver, una moción de la senadora Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, muchos de nosotros tenemos algunas reservas que, bueno, habíamos platicado ya con los presidentes de las comisiones que las llevaríamos al Pleno el día lunes. Mi sugerencia es que les hagamos llegar a ustedes, a los 6 presidentes, las reservas que pretendemos subir el día lunes y que podamos ya pasar a la votación y posteriormente ya pues a los posicionamientos en lo general. Muchísimas gracias, presidente. A ver, no, aquí con calmita nosotros. A ver, hay una propuesta que las presidentas y los presidentes compartimos. Nada más sí quisiera dar la palabra a la señora Lisbeth, que ha estado insistiendo en hacer un señalamiento para que desahogue su propuesta. Gracias, senador Encinas. Yo le quiero agradecer y felicitar a los presidentes de las comisiones por el gran trabajo que han hecho y sobre todo porque la Comisión de la Familia ha aportado su opinión y sé que ya viene en el cuerpo del dictamen, lo cual les agradezco de antemano, sobre todo el que se desarrolle el artículo 4º constitucional que establece la protección y la organización y el desarrollo de una familia, y lo veo aquí en el capítulo 4º del derecho a vivir en familia, lo cual les agradezco y les aplaudo porque tomaron en cuenta ese tema tan sensible para todas las familias de México. Así que solamente es la incorporación de nuestra opinión y muchas gracias de antemano. Muchas gracias. La senadora Torres Peinberg, ¿todavía algún comentario y ya sería la última que tenemos en la lista? Sí, muchas gracias. Yo lo que quiero es enlistar las reservas que presentaré en el Pleno. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Es el momento de hacerlo? Sí. Quiero enlistar las reservas que voy a presentar en el Pleno. Entonces, independientemente de los artículos que sí se movieron, según me informa aquí la secretaria técnica, serían básicamente 3 temas. Es el tema de obesidad y acceso al agua, que me parece que
tiene que tener un énfasis muy específico. Somos el país con el mayor número de niños obesos en el mundo. Entonces creo que eso nos pone el tema como en esta ley tiene que ser un tema también central e importante. Creo que tenemos que demostrar el compromiso del Gobierno de México y de los legisladores en este tema específico. Además de que es un tema grave para la vida y la calidad de vida de estas niñas y niños, es un tema que pone en riesgo la viabilidad del sistema de salud en el país. Es un sistema de salud que ya está sobrecargado de tareas y con pocos recursos, y lo pondrá a prueba mucho más fuerte en un futuro, porque la salud de estos niños se deteriorará con mucha mayor fuerza en jóvenes edades. Entonces el sistema tendrá que atender muchos más infartos, muchos más problemas cardíacos, muchos más problemas de diabetes, muchos más problemas de riñón que los que hay ahora, porque nunca en la historia había habido tanta obesidad en los niños mexicanos, que son desde luego el país con mayor número de niños. Entonces creo que este tema queda corto en la iniciativa y hay que atenderlo con mucha mayor firmeza. El segundo tema tiene que ver con la participación ciudadana. Yo estoy proponiendo incluir un capítulo completo en este tema, y el tercer tema es, ¿qué artículo es? El artículo, sí, es la revictimización, que creo que no queda suficientemente explícito cómo proteger a niñas, a niños y a menores de edad en general, sobre todo en el tema de delitos sexuales. Cuando son víctima de alguna agresión de este tipo, son sometidos a muchos cuestionamientos públicos, tienen que enfrentar a sus victimarios, se les somete a cuestionamientos ante el Ministerio Público, etcétera, y creo que esto tiene que tener una mucho mayor protección para todo su sistema emocional, que creo que es lo que está en juego en estos casos. Entonces yo quisiera que hubiera mucho más especificidad en esta ley en cuanto a la protección de esta revictimización de la cual son presa niñas, niños y adolescentes que sufren o son víctimas de alguna agresión, sobre todo de tipo sexual. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Torres Peinbert. Bueno, entonces, a ver, para que nos quede claro a todas y a todos, a partir de este momento hemos recibido ya reservas en lo particular por escrito, y seguramente nos van a hacer llegar en las próximas horas algunas adicionales. Las presidencias de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras y nuestros equipos técnicos haremos el análisis de estas, en el ánimo de hacer su evaluación y ver la viabilidad de su incorporación, para ver si puede hacerlas las Comisiones Unidas suyas y presentarlas en el Pleno. Si no son consideradas, eso no limita el derecho de cada una de las senadoras y senadores a reservarlas y presentarlas en el Pleno. Les pediría nada más que las reservas que alguien quisiera agregar llegaran a más tardar el día de mañana. Lo digo por una petición expresa de la senadora Sansores, a más tardar a las 12 horas. Ya traemos 250 horas de trabajo, pero además los equipos técnicos, que hay que hacer un buen reconocimiento por el desempeño profesional que han tenido. Lo han hecho muy bien y con conocimiento muy profundo del tema. Eso habla muy bien de la profesionalización en el trabajo legislativo, y la especialización lo queremos reconocer. Pues necesitan tiempo para procesarlo, y también pues, merecen un descanso de fin de semana, pues ya llevan varios fines de semana continuos. Bueno, ¿pasamos a la votación? Entonces, vamos a pasar de esta figura de que puede ser adendum, ¿verdad? Okay. No me gusta la figura de adendum. Reserva. Si son reservas. Pero en todo caso, a nombre de la comisión se presentarían, las haría propias y las propondría está muy bien. como reservas en lo particular
para ser escrupulosos y que tendrían que votarse en lo particular en el Pleno. ¿Estamos claros? Entonces procedemos a levantar la votación en lo general con estas reservas que se han presentado en el ánimo de que se desahoguen de aquí a la celebración del Pleno el próximo lunes. Y vamos a pasar votación nominal por comisión. Empezamos por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Presidente, tengo aquí el listado, si me permite, de quienes conforman cada una de las 6 comisiones dictaminadoras. ¿Me permitiré? Está bien todas. O bueno, cada presidente. Habíamos acordado que cada presidente lo tomara, simple y sencillamente aquí tengo los listados. Así es que inicia la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Sí, le solicito a los integrantes de la Comisión de los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos, si están, adultos no, perdón, solicito, por favor, un relax, son las 250 horas que nos traen muertas ya, por favor, ya no pongan muchas trabas. Solicito aquí a mis 2 compañeras y por supuesto yo, que somos las que integramos la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, si están de acuerdo, háganme el favor de levantar su mano. No, a ver, por nombre, nominal, es que tienes que decir el nombre de cada una. No, nombre. Ya, por favor, me permiten, porque ya me traen loca. Senadora Hilda Flores Escalera. A favor. Senadora Angélica de la Peña Gómez. A favor. Senadora Marta Elena García Gómez. A favor. Aprobada por unanimidad por la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes. La siguiente, La siguiente es la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en su calidad de presidenta me permito entonces solicitar la votación nominal de sus integrantes. Secretaria, senadora Marta Elena García Gómez, está a favor. Gracias. Senador Daniel Amador Gaxiola. A favor. Gracias. Senadora Margarita Flores Sánchez. A favor. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara. A favor. Gracias. Senadora María Elena Barrera Tapia. A favor. Y la senadora Lorena Cuellar Cisneros, que estaba aquí, pero no la veo en este momento. Senadora Hilda Flores Escalera, a favor. Por tanto, tenemos también unanimidad en la votación. Aprobada Gracias, por la presidente. comisión. La siguiente, por favor. Comisión para la Igualdad de Género. Senadora Diva Adamira Gastelum, presidenta. Martelena, la secretaria Martelena García, Angélica de la Peña, Ivonne Liliana Álvarez, Lucero Saldaña, Rocío Pineda Gochi, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas, Mónica Arriola, Itzel de los Ríos de la Mora, perdóneme usted. Tenemos mayoría, presidenta. Es que como voto por 3 veces voy a esperar la otra votación. No, Diva Damira, a favor. Se tiene que hacer en las 3 y se aprueba por unanimidad de las legisladoras y legisladores presentes. Siguiente comisión, presidente, es la Comisión de Educación. Presidente Romero Gil. Senador Daniel Amador. A favor. Senadora Meli Romero. Senadora Claudia Pavlovich. Senador Raúl Aarón Pozos. Senadora Hilda Estela Flores. Senador Juan Gerardo Flores.
Senador Javier Corral. Senador Víctor Hermosillo. Senadora Marcela Torres. Senador Fidel de Médicis. Senadora Marta Palafox. Senador Juan Carlos Romero, a favor, por unanimidad. Aprobada por unanimidad por la Comisión de Educación. Pasamos a la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Perdón, Derechos Humanos. No, discúlpeme. No, también, velada. Es que como yo supe primero las mujeres. A ver, Comisión de Derechos Humanos. Senadora María Lucero Saldaña. Senadora Adriana Dávila Fernández. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Senadora Laida Sansores San Román. Senadora Mónica Arriola. Senadora Diva Adamira Gastelum. Senadora Areli Gómez González. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Senador Jesús Casillas Romero. Senadora Mariana Gómez del Campo. Senador Roberto Gil. Senadora Lorena Cuellar. ¿Quién daba? Y senador Pablo Escudero y senadora Angélica de la Peña, a favor. Aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos. La senadora Ivonne, ¿sí? Ivonne Álvarez, señor presidente, nada más registrar mi voto en la Comisión de Equidad y Género, salió un minuto y no estuve dentro de la votación, entonces registrarlo a favor, mi voto dentro de la Comisión de Equidad y Género. Muchas gracias, le pido a la presidencia recoja la votación. Y finalmente la Comisión de Estudios Legislativos segunda, senadora Claudia Artemisa Pavlovich, senadora María del Pilar Ortega Martínez, senador René Juárez Cisneros, senador Fernando Salazar Fernández y el senador Alejandro Encina Rodríguez, a favor. Aprobada por unanimidad de las 6 comisiones unidas. Muchas felicidades y esperemos que esto dé lugar a una nueva generación de niñas y niños en el país. Aprobado el proyecto de dictamen de la iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en lo general. En lo particular, eso lo veremos el lunes en el Pleno. Se clausura esta sesión permanente y agradezco a todas y a todos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, pues el resultado de este ejercicio se ha traducido en una ley con los mejores parámetros. Muchas gracias. De esta manera quedó aprobado en lo general por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos segunda, la iniciativa del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes y reformar diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, el cuidado y desarrollo integral infantil. Le comento que al quedar aprobado en lo general en estas Comisiones Unidas, la iniciativa será enviada al Pleno del Senado de la República para que ahí se discuta, se analice y en su caso se apruebe. De igual manera, las reservas serán presentadas ante este Pleno del Senado de la República. Bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.